Cuando tú entras al mar, lo que haces es tratar de olvidarte de todo lo que tú haces, de tu trabajo, de tu familia y concentrarte en solo que estás haciendo lo que más te gusta, pues que agarrar las olas. No dejaría de surfear porque de verdad ya para mí es un estilo de vida. Yo me paro en la mañana y como muchas personas les gustaría tomarse una taza de café, a mí me gustaría venir a la playa y meterme un rato así la ola esté mala o estén pequeñas o no funcionen. Yo igual vengo todos los días, por lo menos ver el mar, eso me tranquiliza. ¡Hey! Gracias al surfing he conocido todo el mundo, he conocido personas, he conocido culturas, todo. Me gustaría que el surfing aquí fuera un deporte un poquito más conocido, ¿sabes? Nosotros tenemos, mira, campeones mundiales en varias categorías. Y eso aquí en Venezuela las personas no lo saben. Las personas solo saben de la Vinotinto, del equipo de béisbol y de básquet, si acaso. Entonces el surfing ha logrado, de repente, me atrevo a decir que ha traído más logros que la Vinotinto. Pero como no es un deporte conocido, entonces la gente no le para mucho. Trato de dejar todos mis problemas, porque todas las personas tienen problemas. Dejo mis problemas en la orilla, en la arena. Dejo mi cansancio en la arena, dejo todo en la arena, borro mi mente, la convierto en un blanco y solo me enfoco en eso, en la siguiente ola que voy a tomar, porque todas las olas no son iguales, no puedes hacer la misma maniobra, pero eso, me trato de enfoco en la ola, en el mar. Mi nombre es Joan de Aguiar, tengo 23 años de edad, vivo en Tanaguarena, Estado Vargas, y surfeo porque es mi estilo de vida.
Desde que me compré mi tabla, eso fue amor a primera vista, de verdad. Yo empecé hace como ya casi 5 años y era que, bueno, yo antes jugaba fútbol, pues, pero la patineta siempre me llamaba mucho la atención. Entonces hasta que me decidí por comprarme una tabla, y tenía unos amigos que ellos usaban era longboard, y yo les dije, no, o sea, que me acompañaran a comprarme una tabla, que yo me quería comprar un skate, y ellos me dijeron que no, que me comprara un longboard, que iba a hacer yo con un skate, que el longboard era lo que estaba de moda en ese, o sea, hace tiempo, pues. Y yo, pero ¿qué es eso, un longboard? Entonces me dijo, no, mira, son unas tablas largas. Y entonces, bueno, me compré un Gravity, comparto full con mis amigos porque siempre que patino no ando sola. Y por lo menos los domingos, que son mis días de práctica, son en la Cotamil. O sea, mis días, o sea, yo trato de practicar en la semana también, cada vez que tengo chance patino, pero digo los domingos en la Cotamil, que la trancan. Y ahí siempre me veo con mis amigos, siempre me reúno con todos los muchachos y las muchachas. Yo he pasado por lesiones, y ha sido un bajón horrible para mí, pues caigo como en un hueco así, porque yo lo que hago aparte de trabajar y estudiar es patinar, pues que es parte de mi vida ya. La gente piensa que todos los patineteros son, digamos, no sé, drogadictos, tienen un mal concepto de nosotros. O sea, yo no es que meto la mano en el fuego por todos los jóvenes, pero sí sé que, o sea, como yo, hay muchísimos jóvenes y hasta niños que están iniciando en este deporte, que son personas preparadas, otros se están preparando, algunos hasta ya tienen familia, hijos, trabajan, o sea, no tienen un mal concepto, pues como dice el eslogan, patinar no es un crimen. Mi nombre es María Antonieta Viele, tengo 27 años de edad, vivo en Caracas, Chacao. Patino porque me encanta, me gusta, siento que patinando soy libre, me desestresa y bueno, no sé, son demasiadas las razones por las cuales patino. Pues lo que puedo decir es que amo patinar y que voy a patinar hasta la muerte. Yo lo siento como surfear el asfalto. Pongo así como que el piloto automático, simplemente me dejo llevar
y como que ya mi cuerpo sabe qué hacer, sabe cómo, porque lo disfruto tanto que se me pone la mente en blanco. En realidad es la mente en blanco, así disfruto de esa velocidad que uno agarra, la sensación de que eres tú el que estás conduciendo con tu cuerpo, ¿sabes? Lo tomé como un desafío y comencé a practicar en mi casa porque todavía sentía mucho temor, hasta que ya le tenía un poquito más de confianza a la tabla y decidí un día llegar a la cota 1000 y en vez de subir al Ávila comencé a patinar y no he parado hasta ahora. Siempre subía al Ávila, hacía deportes al aire libre como manejar bicicleta, porque de más joven sí, lo que sí hacía era manejar bicicleta, por eso mismo, porque me gustan los deportes al aire libre donde yo me pueda sentir relajada, libre, que no me sienta encerrada, por eso no me gustan los gimnasios. Mi pareja también patina, tenemos 2 años compartiendo de todo, incluyendo el longboard, y oye, también creamos como que una modalidad juntos, que él decidió me encantó el nombre que le puso porque se identifica mucho, que se llama, él le puso Dancing Longboarding. Compartir esa adrenalina que a los dos nos gusta bastante, y de paso que lo estás compartiendo con la persona que amas, y entonces es bien agradable, bonito, divertido por demás, porque hasta cuando nos caemos él me hace reír mucho. Sí, entonces es una experiencia bastante bonita con él, ¿no? El compartir eso. Eso se trata de fuerza mutua, porque si él me inclina hacia un lado, yo tengo que empujar hacia el lado contrario para que no caernos, porque obviamente si él empuja hacia mí, así de frente hacia él, y me coloca a mí de espaldas, pues corremos el riesgo de que yo me caiga y me lastime bastante. Yo pienso que se trata también de la confianza que tú tengas en la otra persona, la confianza mutua, y la compenetración de vamos a inventar, por ejemplo, ese truquito que tenemos de que yo levanto la pierna y él me la sostiene, eso, porque él siempre me está diciendo deberíamos inventar trucos así. Lo que pasa es que soy yo la que le pone freno, porque cúchale, eso da miedito, pues. Esto me ha servido también para compenetrarme más con mis hijas, pasar más tiempo con ellas, aparte de que no tenemos una actividad física que es importante para los chamos, pues, y también para los adultos, sobre todo en ellos que están creciendo, pero aparte de que estamos ejercitándonos, pues también estamos compartiendo en familia. Entonces, mira, ha sido una experiencia bien bonita. Yo soy madre de familia, yo tengo mi trabajo, tengo mis 2 hijas y nada, simplemente es un deporte que practicamos y nos hace sentir bien, es agradable para nosotros y nos mantiene activos y unidos. No hay edad, de verdad, no, para hacer deporte, no, cualquier deporte, no hay edad. Siempre y cuando te guste, te sientas bien, lo importante es cómo te sientas y que lo hagas de manera responsable. Mi nombre es
Yandra Viera, tengo 36 años, patino desde hace como 5 o 6 años aproximadamente y lo hago para mantenerme saludable y bien porque comparto también con la naturaleza, con mis hijas que compartimos el mismo deporte y nada, lo que hago es disfrutarlo y sentirme bien.
gusta la velocidad, la adrenalina, y es como conseguir adrenalina demasiado rápido, pues. O sea, te montas en la tabla y te lanzas y ya puedes agarrar velocidad rápido. Te infla el corazón, la adrenalina. Practicaba era skate y street por ahí, tabla de esas doble cola que se saltando escaleras. Y no sé, me empezó a gustar porque iba a la cota y tal, y veía a la gente y eso. Y me motivó y me compré una tabla. Lo que pasa es que a mí me gusta ver bastantes videos y observo bastante y he aprendido muchísimo viendo videos. Observo bastante y lo pongo en práctica. Pues no que lo veo y ¿será que lo intento? A ver, lo pongo en práctica para ver si ellos lo hacen, uno también puede. Todo el mundo puede llegar a hacer todo. Lo único que está es si tú puedes superar tus límites y ya. Si te atreves. Solo eso. Ya las personas ya están motivadas, pues. Ya todos los que quieren patinar ya se saben lo que quieren hacer y eso, pero hace falta también más apoyo de las personas que tienen esa facilidad económica para apoyar a otras personas que sí, organizando una competencia, eso. O aquí no simplemente patrocinando, sino apoyando movimientos de competencia para que la gente por lo menos se motive a divertirse, no a estar practicando. ¿Para qué? Para que tengas que optar por irte a otro país. Al final no es así, pues. Aquí hay demasiado nivel, hay muchas personas que son duras. Y pueden salir fuera del país y dar la talla con otras personas. Sí se puede, pero la mentalidad de las personas aquí en este país, lo que van a decir, ay, ese carajito con esas patinetas y tal, y broma, y no apoyan, nunca terminan de apoyar. Apoyan lo común. Siempre van a ver a uno así como un tabú o algo así. La carretera vieja es una calle que no es muy transitada. No pasan muchos carros, pasa un carro de vez en cuando. Pero cuando te toca patinar en otra calle que sea con más carros, que no todas las calles son iguales. Y no todos los días son iguales tampoco. En cualquier momento te puede pasar algo, un carro, una broma. Al final uno es el que está en patineta, ¿me entiendes? Esa calle es para carros. Uno es el que está estorbando ahí. Sí, Abraham Moreno, tengo 18 años, vivo en Caracas, Venezuela y patino porque es vida, es bueno.
the lonely nights, through the days gone by. You know where you gotta go. So you hit the streets for a midnight stroll, or just a breath of fresh air. There's a siren sound up the avenue, and the street light color is a neon blue. What got into you? You're out. Storm keeps rolling on the window panes, with the ladies flying out. So you hit the streets for a midnight stroll, or just a breath of fresh air. There's a siren sound up the avenue, and the street light color is a neon blue. What got into you? What got into you? What got into you? Mucha fuerza de voluntad y soportar dolor. Si no tienes adrenalina no puedes hacer el donkey, porque la adrenalina es la que mueve. La adrenalina suspende todo lo que es miedo. Cuando pega esa brisita así, lo que provoca es seguir corriendo y, o sea, que no pare nunca uno de correr hasta el cansancio. De hecho, la vieja tiene 16 kilómetros y hacemos un total de 5 paradas, ¿verdad? Como para descansar. Pero hay veces, bueno, que uno se la lanza corrido a los 16 kilómetros. En el donkey no puede haber miedo. Tampoco siento miedo hacia mis hijos, porque, o sea, yo confío en lo que ellos hacen y cómo lo tienen que hacer. Lo más importante, por ejemplo, el descenso de la vieja es agarrar por el canal derecho. Hacer lo posible, no salirse por el otro canal, ya que esa es una vía transitada. Aunque pasa poco carro, uno tiene que cuidarse. Yo llevo más adrenalina en el sentido del disfrute y voy por mi vía al máximo, o sea, concentrada en lo que tengo que hacer, por donde lo tengo que hacer. Porque yo corro es para mí, o sea, para mi disfrute, para mi satisfacción. He escuchado casos y he visto donde patinan papá con hijos, pero nunca he visto mi caso, porque patine la mamá con sus 2 hijos. Entonces se me vino a la idea sacarle un nombre al grupo, y el cual es Downhill Family Crew. Yo estoy con los muchachos, más que todo con los amigos de mis hijos, ¿verdad? Disfrutamos grandiosamente, y de hecho los muchachos tenían un eslogan que era pasar a la señora Lilia, ¿verdad? Bueno, de hecho ya se están patinando un poco más fuerte, pero igualito yo disfruto, yo gozo demasiado cuando estamos en ese grupo. Es algo demasiado indescriptible la adrenalina que se siente. A mí me da cosa con los muchachos, porque hay uno que dice que wow, le gustaría que, por ejemplo, tener un apoyo de sus padres, que lo vinieran a ver aunque sea lo que ellos están realizando. Entonces en mí ven como una madre, porque ya que yo los consiento, los apoyo, los aconsejo. Pero sí me gustaría más que, o sea, los padres se dedicaran un poco a saber qué es lo que están haciendo sus hijos, independientemente que les dé miedo, que es una patineta, pero o sea, que ellos sientan el apoyo. Yo le pongo porque yo sé, o sea, que no tengo miedo, lo hago y me gusta y busco hacerlo de la mejor forma. Mi nombre es Lilian Roa, tengo 43 años, vivo en Caracas y bueno, para mí el downhill es libertad, es algo que me hace como drenar, sentirme apasionada, libre, me hace liberar el estrés del día a día. Cuando llega sábado y domingo, ahí uno libera todas las tensiones de la semana. Y cuando llega el lunes, wow, uno ya se siente, bueno, con el aura en positivo.
Baby, it's you.